es muy importante. Es muy importante lo que es la seguridad en los laboratorios. ¿Ya? Es muy importante la seguridad en los laboratorios. En ese entendido, bueno, resumiendo lo que habíamos hablado ayer, en todo laboratorio, para entender, ¿no?, un poquito la gestión de los riesgos, en toda actividad que nosotros hagamos en la área, existe un peligro, existe un peligro. Nosotros al cruzar una calle, hay un peligro, ¿no? Entonces, hay un riesgo, hay un peligro, ¿no? El peligro puede ser que nos, eh, que era un peligro. Y ese peligro es todo aquello que puede causar daño. En ese entendido, en un laboratorio tenemos todo, tenemos muchas actividades que generan un peligro. ¿Ya? Entonces, el peligro es toda acción que nosotros tenemos en el laboratorio que a traición puede ocasionar un accidente. ¿Ya? Es muy importante definirlo. Como todo, como es importante y lo que no queremos llegar a tener un accidente en un laboratorio, lo que tenemos que hacer es prevenir que no ocurra o no, que no se materialice ese peligro en un materialice prevenir, ¿no? Entonces, si prevenimos, no se va a materializar en un accidente. El accidente, evidentemente, muchas veces ocurre y el accidente puede ser pequeño, mediano o grande. Entonces, dependiendo de qué tipo de peligro nosotros estemos hablando. Entonces, hay una metodología, nos dicen que evidentemente todo tiene, todo peligro para que no se materialice, tiene un nivel de riesgo, ¿no? Hay un nivel de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos cable suelto en nuestro laboratorio, si el cable está suelto en el laboratorio o está en un lugar no adecuado o no hay una buena conexión eléctrica, evidentemente hay un riesgo de que nosotros tropecemos con ese cable y tengamos algún tipo de accidente, ya sea la fractura o hematomas. Este riesgo nosotros tenemos que eliminar de nuestro laboratorio. Cuando manejamos algún tipo de, manipulamos algún tipo de químico, el peligro es que al manipular los químicos nosotros podamos absorber, podamos tener contacto directo con ellos. Entonces, el riesgo es, por ejemplo, tener contacto con la manipulación, una mala manipulación con los químicos y la consecuencia es una quemadura. Entonces, para no tener accidentes en el laboratorio, tenemos que primero minimizar el riesgo, tomar acciones para que no se concretice el peligro. Y evidentemente para que el peligro no llegue a hacerse, nosotros deberíamos identificar qué peligros tenemos en el laboratorio. Entonces, ayer ya habíamos hablado de una metodología para identificar los peligros. Entonces, lo primero, resumiendo lo que ayer habíamos hablado, es que lo primero que hacemos es identificar el peligro. Vemos qué peligro tenemos en el laboratorio, ¿no? Puede ser, para identificar los peligros se tiene que hacer un diagnóstico en el laboratorio. Ayer habíamos hablado de una matriz donde nosotros tenemos que identificar. Entonces, vamos al laboratorio, verificamos las condiciones del laboratorio. ¿Tiene buena ventilación? No, anotamos, no tiene una buena ventilación. Estamos identificando el peligro. ¿Tiene puerta de escape? No. Entonces hemos identificado otro peligro. Ayer habíamos hecho una matriz de 25 características que nosotros deberíamos a través de un checklist nosotros establecer y verificar que se puede identificar los peligros. Una vez que nosotros hemos identificado el peligro, digamos, ahí hemos identificado, no tiene peligro, digamos, no existe un buen extractor de aire. Perfecto, entonces hemos identificado el peligro, no hay un buen extractor de aire. ¿Cuál es el riesgo?
El riesgo es que ante cualquier concentración de solventes, reactivos químicos, nosotros podamos intoxicarnos. Entonces, nosotros tenemos que evaluar el riesgo. Ayer habíamos visto la matriz de riesgo. Entonces, evaluamos el riesgo. Si hay un riesgo alto, si hay un riesgo mediano y si hay un riesgo bajo, ¿no? Nosotros una vez que evaluamos el riesgo, decimos, bueno, como no manejamos muchos reactivos químicos, el riesgo es bajo. Perfecto, evaluamos el riesgo. Si nosotros, digamos, constantemente manejamos reactivos químicos, somos una actividad que por el constante trabajo que tenemos a diario, siempre estamos manejando ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácidos que tienen una concentración muy alta, el riesgo es alto, ¿no? Evidentemente hay un riesgo muy alto de que como no existe un extractor de aire, el riesgo es que nosotros tengamos algún tipo de intoxicación. No se olviden que las enfermedades profesionales eh, muchas veces tienen la característica de que solamente es notorio en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, evidentemente, muchas veces cuando la concentración es alta, podemos sufrir intoxicación, pero si es que las concentraciones son bajas, las consecuencias se notarán después de un largo tiempo de trabajo. Estos riesgos que nosotros tenemos en el laboratorio, deberíamos, si son altos, digamos, nosotros manejamos mucha concentración de ácidos que son volátiles. Entonces, hay un riesgo de que nosotros nos contagiemos. ¿Cuál es la forma de bajar ese riesgo? Como hemos identificado que no existe extractor de aire, la forma de bajar el riesgo, ¿cuál es? Porque es un alto riesgo de que ocurra algún tipo de consecuencia, ¿no? Entonces es implementar en el laboratorio un extractor de aire. Y si tenemos, mejorar ese extractor de aire porque hemos visto que no funciona. Entonces el riesgo va a bajar de que nosotros tengamos algún tipo de incidencia en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la evaluación, lo que ayer habíamos hablado es la evaluación del riesgo. Nosotros deberíamos siempre evaluar a qué riesgo estamos expuestos en nuestro laboratorio, ¿ya? Entonces, no se olviden que puede haber riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, ergonómicos y psicosociales. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Está de acuerdo, Mariana? ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan? ingeniero, dígame. Ya, ¿está de acuerdo? ¿Sí? ¿Tiene alguna consulta? Por el momento no, ingeniero, Ya, muy gracias. bien, muy bien. Gracias por responder. Entonces, lo que nos dice las BPLs es que nosotros deberíamos identificar, evaluar y controlar el riesgo, ¿ya? Para que no exista algún tipo de accidente. Evidentemente, el accidente de una o de otra manera va a llegar a concretizarse, va a llegar a concretizarse. Pero la idea es que ese accidente no tenga muchas severas consecuencias. Ahora, ayer también habíamos visto que evidentemente el riesgo puede materializarse. Entonces, normalmente, ¿qué se hace en las instituciones? En los laboratorios, por ejemplo, que yo he podido trabajar o que he podido evaluar, se encuentra un riesgo a través de una matriz de riesgo. Ayer lo habíamos visto, se evalúa el riesgo. Bueno, tengo acá, había dicho, tengo acá riesgo de intoxicación, riesgo de que nosotros por material, solventes volátiles. Entonces, hacemos la compra, hacemos la instalación de extractores de aire. Perfecto, entonces hacemos que el dueño
realice la compra, realice la construcción, ¿no? Y luego lo que se hace es evaluar el riesgo. En el transcurso del tiempo, evaluamos, entonces decimos, evidentemente esta medida de la compra del extractor de aire ha disminuido el riesgo, de un riesgo muy alto a un riesgo aceptable o bajo, y vemos las condiciones con las que estamos trabajando ahora y evaluamos. Y nuevamente evaluamos y decimos, si es que el control o la acción que nosotros hemos realizado, evidentemente el riesgo es aceptable, eh, estamos estableciendo las condiciones seguras de nuestro trabajo. Pero evidentemente sí que con la compra de este extractor, sigue de un riesgo muy alto, ha bajado solamente a un riesgo moderado, entonces tenemos que tomar alguna acción. ¿Por qué puede ser que el riesgo tenga una acción, un riesgo moderado? ¿Por qué? Porque posiblemente al comprar el extractor no se haya evaluado la potencia del motor, digamos. Nosotros generamos gases dentro del laboratorio y evidentemente se ha comprado un extractor, pero este extractor no es de la suficiente capacidad para extraer los gases fumantes. Entonces, evidentemente sí estamos con algún tipo de riesgo, no muy alto, pero un riesgo moderable. Lo que tenemos que hacer es volver a rediseñar este extractor, hacer la compra de un equipo que tenga una potencia más alta, de tal manera que que extraiga todos los gases volátiles, de tal manera que el riesgo sea muy bajo. Evidentemente siempre hay un riesgo, ¿no? Pero el riesgo tiene que ser aceptable. Entonces, toda esta metodología para evaluar el riesgo en el laboratorio, nosotros deberíamos hacer identificando primero qué, el peligro. Una vez identificado el peligro, evaluamos el riesgo. Si el riesgo es muy alto, tomamos una acción de control para disminuir el riesgo. Evaluamos nuevamente la acción de control y verificamos que el riesgo esté dentro de los niveles aceptables. Si no, tomamos una acción correctiva a la misma. Entonces, ayer habíamos visto una gran cantidad de metodologías para, primero, identificar el peligro. Entonces, el que más se conoce es a través de un checklist, ¿no? Se tiene un checklist que ayer lo habíamos visto y los vuelvo a repetir. Tenemos esta lista, bueno, esto ayer lo habíamos visto, ayer habíamos avanzado toda esta parte de acá. Esta es la lista de los checklists para identificar los peligros. Normalmente en las instituciones que se hacen las evaluaciones se toma esta lista, ¿no? Entonces se va al lugar, dice, ¿qué peligros hay? ¿Existe buena iluminación? ¿Sí o no? No, no hay buena iluminación. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que como no existe una buena iluminación, posiblemente existe algún tipo de caída, algún tipo de mala manipulación de los reactivos, etcétera. No existe buena ventilación, ver si existe vías de escape, si existe sistemas de alarma, si existe orden de limpieza. Todo esto tenemos que identificar en el laboratorio y hacer un diagnóstico para identificar los riesgos asociados a los peligros y hacer una evaluación de una matriz de riesgos y finalmente eliminar el riesgo o bajar el riesgo de categoría. Bueno, esto ya lo habíamos visto ayer, un pequeño ejemplo, y con esto más o menos es la metodología que se tiene para hacer la evaluación del riesgo, ¿ya? Entonces, una parte de la seguridad en los laboratorios es siempre hacer una matriz de riesgos y una evaluación de los mismos, ¿ya? Ahora, evidentemente ayer también habíamos visto que existen normas de seguridad en el laboratorio, ¿no? Estas normas de seguridad son aquellas que normalmente nosotros las aprendemos en la universidad o en el transcurso del tiempo y son, por ejemplo, no comer en el laboratorio, no poner en marcha aparatos sin conocer previamente su funcionamiento, etcétera, que también lo hemos visto. No, prohibido fumar en laboratorios, ingerir alimentos, debe comprobarse siempre los productos y materiales antes de su uso, etcétera, que ayer lo habíamos visto. Entonces, esta es más o menos la matriz donde se hace primero la evaluación del riesgo, la seguridad en los laboratorios químicos. Ahora, habíamos dicho que también ayer
que evidentemente ante cualquier peligro hay un riesgo. Hay un peligro y se tiene un riesgo. Ahora, muchas veces el riesgo no es controlado y si el riesgo no es controlado, posiblemente ocurra un accidente. Entonces, vamos a suponer que el riesgo no ha sido controlado y existe o hay existe un accidente. Ese accidente nosotros lo que tenemos que hacer dentro de nuestro laboratorio es tener un plan de emergencias ante este accidente. Porque puede ser que el accidente, su nombre, como ayer hemos visto, sea un accidente bajo, mediano o grande. Debemos tener un plan de emergencias. El plan de emergencias normalmente, luego de que ocurrido el peligro se ha materializado en un accidente, entonces, ayer también has visto que existe conatos de emergencia, emergencia parcial y emergencia general. Ante esta situación, ayer habíamos visto también que existen metodologías o existen formas de hacer la elaboración de un plan de emergencia. Entonces, normalmente los planes de emergencia deberían estar en función a la organización, debería estar en función a la cantidad de personas, en función a qué tipo de emergencia estamos hablando, ¿no? Aún puede ser a un incendio, puede ser algún tipo de intoxicación de algún gas, puede ser por contacto con un accidente, con un reactivo químico. Entonces, tenemos que tener un plan de emergencias. Ayer habíamos visto que dentro de los planes de emergencias deberíamos tener un plan de evacuación, deberíamos establecer algún procedimiento y deberíamos establecer, por ejemplo, tener en el laboratorio duchas de seguridad, fuentes de lavaojos, mantas ignúfugas, etcétera, y etcétera. Entonces, extintores, neutralizadores, y toda serie de actividades que nos sirven en caso de algún tipo de conato de emergencia o emergencia mediana. Y también habíamos visto ayer, por ejemplo, hacer los famosos simulacros. Entonces, en laboratorios normalmente se hacen los simulacros para establecer algún tipo de emergencia total en el laboratorio. Entonces, se tiene una serie ayer también lo hemos visto esto, emergencia laboratorio, habíamos visto ejemplos y también habíamos visto algunos videos en relación a qué acciones nosotros deberíamos tener, ¿no? Entonces, es muy importante establecer dentro de un plan de emergencias que se debe tener responsabilidad y organización de la misma. Es decir, debe existir un jefe de emergencias, un jefe de brigada, un comité de emergencias, un encargado del enlace, un equipo de mantenimiento, una brigada de incendio y uno de evacuación. Nosotros deberíamos establecer una serie de, de personas que tienen que participar en este plan de emergencia. Normalmente estos puestos y funciones dentro de un plan de emergencias son de manera general y normalmente está en función a la cantidad de personas que están dentro de cada institución. Ahora, eh, otro de los factores muy importantes que debemos establecer en una emergencia es, o debemos contar siempre con los manuales de primeros auxilios. Evidentemente nosotros no somos doctores, pero ante cualquier tipo de emergencia, conato de emergencia o emergencia total, nosotros debemos tener siempre el escenario de que de hacer siempre, tratar de primero hacer una evaluación inicial de las condiciones del accidentado antes de que llegue el personal calificado, ¿no? Evidentemente, dentro de nuestro plan de emergencias, ¿qué es? Primero llamar a un personal autorizado, llamar a radiopatrullas o establecer algún contacto con algún tipo de hospital, pero mientras llegan ese tipo de ayuda, nosotros deberíamos tener, por lo menos, preparar a las personas que puedan acudir o establecer algún tipo de mecanismo como atención primera ante cualquier suceso inadecuado que posiblemente haya sucedido ante un accidente o una enfermedad de una aparición súbita hasta ser atendido en un centro asistencial.
Normalmente tenemos como el valor inicial organizada y prioritaria ante una persona accidentada. Entonces, siempre se debe ver la obstrucción por vía aérea, buena respiración y circulación de las personas. Normalmente nosotros deberíamos solicitar al dueño de la empresa que realice cursos para en caso de cualquier tipo de contingencia, saber cuáles son los primeros auxilios que nosotros deberíamos hacer ante la reacción inmediata. Entonces, estos cursos nosotros deberíamos solicitar, como también los cursos de manejo de extintores, cursos de manejo de primeros auxilios, etcétera, y etcétera. Cosas que debemos estar eh, tenemos que hacer siempre cursos periódicamente. ¿Para qué? Para que asumamos un rol en caso de cualquier contingencia. ¿Ya? Entonces, no se olviden que la salud ocupacional es una ciencia que busca proteger y mejorar la salud física, mental, social y espiritual de los trabajadores, tanto en sus puestos de trabajo, repercutiendo positivamente en el laboratorio. Gracias, ninguna, ¿no? Ya, entonces, una vez que nosotros hayamos, otro aspecto muy importante en los laboratorios es los residuos que generamos en el laboratorio. ¿Qué generamos en el laboratorio? En el laboratorio nosotros normalmente generamos varios tipos de residuos. Aquellos residuos, por ejemplo, que dentro de sus características presenta algún tipo de peligrosidad y toxicidad, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Normalmente en los laboratorios clínicos, en los laboratorios ambientales o en cualquier tipo de laboratorio, se trabaja con reactivos químicos, se trabaja con soluciones sulfocrómicas, que es una mezcla de ácidos que tienen una composición muy ácida, muy básica, o se tienen residuos de muestras, ¿no? Tenemos residuos de muestras patógenos, tenemos muestras o de residuos que hemos evaluado en el laboratorio. Entonces, estos residuos, nosotros como laboratorio deberíamos tener algún tipo de plan, algún tipo de metodología para hacer la evaluación y evaluar algún tipo de disposición final de estos residuos. Entonces, los residuos generados en laboratorio son de gran variedad, como había comentado, por su peligrosidad, por su escaso volumen, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos que los residuos pueden ser líquidos, pueden ser sólidos, pueden ser geles, pueden ser residuos gaseosos. Entonces, lo importante es como laboratorio establecer y separar y hacer una buena disposición de los mismos. Nosotros tenemos una ley, la ley 755 en el Estado boliviano, donde se establece y principalmente es el marco normativo para saber cuál es la disposición que debe de ser adecuada para cada tipo de residuo. En la ley 755, que ha sido promulgada en el 2015, se tiene como una visión que es la prevención. La prevención a través de generar menos residuos. Y finalmente se tiene como último instancia la disposición final, es decir, generar menos residuos a rellenos sanitarios. Entonces, la prevención a través de qué? De la responsabilidad primero extendida del productor, es decir, con la reutilización, con el reuso de algunos materiales. Dentro de las características de nuestro laboratorio, nosotros deberíamos identificar qué tipos de residuos podemos hacer el aprovechamiento la reutilización. Muchos me dirán, pero en el laboratorio, ¿qué podemos reutilizar o qué podemos regenerar? Entonces podemos establecer, en el laboratorio generamos
residuos asimilables a domiciliarios, es decir, aquellos residuos que normalmente son como papel, plástico o algún tipo de alimento que generalmente se consume en el almuerzo, entonces se genera y lo importante es la separación, almacenamiento y recolección del mismo, que es lo normal que siempre hacemos en nuestra vida cotidiana, ya sea en el trabajo o en nuestros lugares donde habitamos. Pero también nosotros generamos algún tipo de residuos en los laboratorios. Y estos residuos en los laboratorios, posiblemente algunos son de carácter peligroso, ¿ya? Entonces, ¿cómo los podemos clasificar a los residuos que generamos en el laboratorio? En el laboratorio normalmente generamos aquellos residuos denominados peligrosos y por sus características pueden ser corrosivas, explosivas, inflamables, patógenos, radioactivos, algún tipo de reactividad, toxicidad, incluyendo los envases que los hubieran contenido. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando normalmente nuestros ácidos o nuestros reactivos químicos están en ciertos contenidos, en ciertos envases. Ellos son denominados residuos peligrosos. O si no, tenemos algún tipo de residuo, por ejemplo, de algún tipo de paciente. Ayer me comentaba Mariana que trabaja en una actividad clínica, entonces se tiene siempre muestras, se tiene algún tipo de material que sirve para la toma de muestra o posterior al mismo, entonces algún tipo de residuo patógeno, ¿no? Todos esos residuos patógenos, corrosivos, inflamables, se denominan residuos peligrosos. Y de acuerdo a las características, tenemos la empresa que hace la recolección diferenciada de estos residuos peligrosos. Pero no todos los residuos peligrosos muchas veces nosotros podemos eliminarlos. En muchos laboratorios se utiliza ácidos, por ejemplo, se utiliza ácidos, mezclas sulfocrómicas para hacer la limpieza de algún material, entonces genera residuos de ácidos. Entonces, estos residuos líquidos de ácidos, lo que hacen los laboratorios es almacenarlos en ciertos recipientes hasta establecer cuál va a ser la disposición final. Yo conozco en laboratorios que almacenan los líquidos, los residuos líquidos durante muchos años. Entonces, están esperando quién va a hacer el tratamiento final de este residuo líquido. En cambio, los sólidos, evidentemente existe una empresa que hace el tratamiento, pero nosotros deberíamos tener esa costumbre siempre, ¿no? De diferenciar de los residuos asimilables a domiciliarios a residuos peligrosos. Otro tipo de residuos que se generan en el laboratorio son aquellos generados normalmente por el desuso de algún tipo de equipo electrónico. Entonces, por ejemplo, tenemos una computadora, tenemos algún tipo de equipo que ya es obsoleto, digamos, tenemos algún tipo de equipo electrónico obsoleto, entonces ese tipo de residuos se denomina residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, estos residuos no deberían mezclarse con los residuos asimilables a domiciliarios. Estos deberíamos seleccionarlos y realizar algún tipo de disposición final para que se tenga un tratamiento especial al mismo. No se olviden que como es electrónico y tiene tiene acá como una plancha, ¿no? Esta plancha electrónica, este tablero, esta plancha electrónica, no se olviden que está en aleaciones de varios tipos de metales, perdón. Entre ellos se tiene, por ejemplo, al mercurio, tiene elementos tóxicos que pueden contaminar. Estos no deberían trasladarse a los rellenos sanitarios, ¿no? Estos deberían ser un tratamiento especial. Entonces, para ello nosotros se tiene que hacer una clasificación de los RAIs. Entonces, RAIs de qué tipo, y hay empresas que recolectan estos residuos electrónicos y eléctricos, ¿ya? Porque como les había comentado, independientemente de tener algún tipo de metal, también tienen metales preciosos, metales básicos, elementos peligrosos y otros materiales que contribuyen a la contaminación de sustancias tóxicas
hacia el medio ambiente, como puede ser el plomo, el mercurio, el cadmio, el níquel, el arsénico, el cromo, etcétera, ¿no? Entonces, también se tiene una guía que ha sido implementada por el Ministerio para dar una disposición de residuos aparatos eléctricos y electrónicos en instituciones públicas y privadas. Se establece cuál va a ser la metodología para la disposición de ellos, ¿ya? En Bolivia, lo que se hace en Bolivia es generar una gran cantidad de estos residuos. Hay una empresa que los recolecciona, usted la llama, los recoleccionan, y esta empresa lo que hace es llevarlo al exterior, y en el exterior lo que hacen es, a través de algún tipo de proceso industrial, hacen la disposición final, a través de la extracción, a través de algún tipo de mecanismo metalúrgico. Entonces hacen la extracción primero de los elementos preciosos, y finalmente lo que se hace es el aprovechamiento de cada uno de ellos. Entonces existen empresas, existen algún tipo de industria que puede dar una disposición adecuada a los residuos eléctricos y electrónicos. Pero nosotros como laboratorio deberíamos contar con eh, con ese tipo de política para la disposición de nuestros residuos. También se tiene un reglamento para la gestión operativa de los residuos peligrosos que generamos en el laboratorio, ¿ya? Entonces, no olvidemos que en el laboratorio tenemos una cantidad almacenada o que usamos siempre de reactivos químicos, de algún tipo de elemento que pueda ser considerado como peligroso. En ese entendido, se tiene lo que se llama el Reglamento para Gestión Operativa de Residuos Peligrosos. Entonces, ¿qué nos dice? Este reglamento aprobado por el Ministerio nos da una serie de pautas para que estos residuos puedan ser tratados y hacer la gestión operativa de los mismos. No se olviden que nosotros en nuestro laboratorio tenemos una área especial para los residuos peligrosos, y normalmente son en contenedores de color rojo. Entonces tenemos una empresa autorizada que hace el recojo y la disposición adecuada de estos residuos peligrosos. Asimismo, tenemos buenas prácticas para el tratamiento de residuos peligrosos, y también nos establece una serie de alternativas para la disposición final de ellos. Entre ellos, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es la neutralización. Si tenemos algún tipo de ácido, algún tipo de compuesto químico, podemos hacer la neutralización del mismo, podemos hacer un pretratamiento, una solidificación, o finalmente podemos hacer un encapsulamiento, ¿no? Mientras se establezca dónde va a ser la disposición final del mismo. En el laboratorio se tienen varias técnicas para hacer la neutralización. Normalmente esta neutralización se hace bajo condiciones estipuladas, y lo que se quiere, si tiene algún tipo de residuo líquido, ácido o básico, lo que se hace es neutralizar al mismo de tal manera que no tenga el mismo poder de contaminación y de peligrosidad del mismo, ¿no? Establece algunas formas. Entonces, una forma de establecer o nosotros prevenir los riesgos es a través de estas medidas que estamos asumiendo, ¿no? Lo importante es que las enfermedades profesionales no lleguen a establecer algún tipo de incidencia en nosotros. No se olviden que la enfermedad profesional se caracteriza porque tiene un inicio lento, oculto o retardado. Además es progresivo, y cuando se manifieste probablemente cada año seguirá en aumento, y es irreversible, ¿no? Principalmente. ¿Qué es lo que pasa? Yo conozco muchos laboratorios que el personal que trabaja ya no siente los síntomas, ¿no? Ya no siente los síntomas porque inicialmente son jóvenes, el estrés mismo no les hace que tengan una actividad muy
muy, muy ocupada en el día, pero en el transcurso de los tiempos del año, la concentración de los ácidos, la concentración de algún tipo de material particulado que es absorbido por el cuerpo humano, finalmente tiene sus consecuencias. Esa consecuencia se denomina enfermedad profesional. Lo que quiere es que a través de la salud ocupacional en el laboratorio se pueda evitar las enfermedades ocupacionales. Y en todo lo que había llevado hasta el momento a través de la identificación del peligro, minimizar el riesgo, controlar el riesgo, lo que se quiere es que las enfermedades profesionales se pueda evitar y minimizar, porque nosotros queremos establecer algún tipo de trabajo en condiciones seguras. ¿De acuerdo, colegas? ¿Alguna consulta? Mariana, ¿tiene alguna consulta? ¿Está todo claro, colegas? Sí, ingeniero, está todo claro. Sí, está bien. Bien. Muy bien, Diego, gracias. Muy bien, Mariana, gracias por responder. Usted, Diego, ¿cuál es la actividad de usted que desarrolla en su vida profesional? Yo soy veterinario, ingeniero. Muy bien, entonces siempre todos estamos expuestos a algún tipo de enfermedad profesional, ¿no? Sí, trabajo en un laboratorio acá de veterinaria también. ¿Ya? ¿De qué lugar es usted? ¿De qué departamento? Trinidad. Trinidad, qué lindo. Yo la anterior semana estaba por Trinidad. Sí, ingeniero. He estado visitando su botadero municipal. He estado por Trinidad y estaba viendo también. Es un lindo lugar. Entonces, bueno, se tiene estas características que nosotros debemos hacer. Entonces, todo lo que tenga que llevar a la seguridad de los laboratorios, ya lo hemos visto, y la idea es que de las BPLs, las buenas prácticas del laboratorio, inicialmente habíamos visto algunas características que debemos cumplir de acuerdo a las BPLs de la OCDE y de la OMS. Y también parte de los requisitos de las BPLs es, ¿cuáles son? Son la parte de seguridad en laboratorios químicos. Entonces, la parte de seguridad también lo hemos visto. Entonces, todo eso se requiere ¿para qué? Para primero hacer las acciones preventivas, para evitar accidentes, enfermedades ocupacionales por una parte, minimizar los riesgos físicos químicos. Por otra parte, trabajar en condiciones adecuadas para no tener enfermedades laborales. Y finalmente, la parte central que hemos visto hasta hace 3 clases es que los resultados que nosotros emitamos a nuestros clientes tengan la fiabilidad y confiabilidad de los resultados analíticos y tengan la satisfacción de nuestros clientes. Todo esto lo habíamos visto y lo que nos queda por ver ahora es cómo podemos establecer, y siempre hemos hablado, deberíamos tener un procedimiento para la seguridad de los laboratorios, deberíamos tener un procedimiento de plan de contingencias, deberíamos establecer un procedimiento para trabajar en buenas condiciones en el laboratorio. Entonces, deberíamos tener un procedimiento. Entonces, esos procedimientos, cómo se deben hacer los documentos, cómo se debe evaluar al laboratorio, todo eso se llama la gestión, un sistema de gestión del laboratorio. Entonces, un poquito vamos a hablar de la parte del sistema de gestión, cómo todas esas actividades se puede concretizar y bajo cuál es la metodología normalmente que se hace en un sistema de gestión. Entonces, voy a cambiar de diapositiva, por favor. Voy a... Se puede ver mi presentación, ¿no? Sí. Sí, ya, gracias. Entonces, esta última parte, para culminar ya con las clases de las BPLs, nosotros vamos a establecer
que nosotros deberíamos tener algún tipo de sistema de gestión de la calidad, ¿ya? Estos son todos los requisitos que nos piden para que nosotros implementemos las BPLs en nuestro laboratorio, ¿ya? ¿Qué nos dice? Que deberíamos nosotros contar con, o sea, el trabajo debería hacerse, hacer la validación de los procesos analíticos, ya lo hemos visto, la calibración, verificación, desempeño de los equipos, eso lo hemos visto que es trazabilidad metrológica, hemos visto de los reactivos, de los materiales, hemos visto qué es la evaluación de los resultados de los ensayos, hemos visto la hoja de trabajo analítico, el ingreso de las muestras, todo eso ya lo habíamos visto. También habíamos visto la parte de seguridad que nos dice en el laboratorio. Todos estos requisitos nosotros deberíamos cumplir para tener en nuestro laboratorio unas BPLs, buenas prácticas del laboratorio. Lo que nos falta por ver es la parte de la gestión e infraestructura. Nos dicen las BPLs que nosotros debemos tener una organización, un sistema de gestión de la calidad, deberíamos tener un control de documentos, un registro, equipos de procesadores, el personal. Entonces, todo esto lo vamos a ver, bueno, en el día de hoy, ¿no? Para culminar. Entonces, todos estos requisitos lo habíamos visto en las 3 clases anteriores y en nuestro laboratorio se tiene toda una serie de operaciones. Desde el ingreso de la muestra, tenemos el ingreso de la muestra, hasta que se emite un resultado en el laboratorio. Entonces, tenemos procedimientos, tenemos documentos, evidentemente, ¿qué hace? Cuando ingresa la muestra, se registra en un formulario la muestra. Luego, cuando se hace el ensayo de la muestra, se tiene un procedimiento del mismo, también un formulario, un registro, un procedimiento, y cuando se emite un resultado, también se tiene un documento donde se hace el informe respectivo de la muestra del análisis. ¿Qué nos dice? Que nosotros deberíamos establecer un sistema de gestión de la calidad. Para ello, muchas veces tenemos algún tipo de concepto que nosotros deberíamos conocer y este concepto está en la ISO 9000 principalmente. ¿Qué nos dice? ¿Qué es un sistema de gestión? Un sistema de gestión es para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. Un procedimiento es una forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Y la política de la calidad son las intenciones globales y orientadas de una organización relativas a la calidad, tal como se expresa formalmente en la alta dirección. Entonces, nos dice que las BPLs deberíamos contar con un sistema de gestión de la calidad, ¿ya? Entonces, no olvidemos que las BPLs, el fin objetivo es también acreditar el laboratorio con la norma 17025, que también lo habíamos visto, ¿no? En cambio, para los laboratorios clínicos, lo que se quiere es acreditar con la norma 15189. Muchos laboratorios están acreditados con esta norma. Para hacer la acreditación con estos tipos de normas, normalmente lo que se hace es iniciar con unas BPLs. Una vez que tengamos y conozcamos las BPLs y dominemos las BPLs, posteriormente hacemos la acreditación de nuestro tipo de laboratorio. Ahora, no olvidemos que un sistema de gestión es un conjunto de elementos concomitantes, mutuamente relacionados, que interactúan para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos, ¿ya? Es decir, nosotros deberíamos, que todas las acciones que llevemos a cabo deberían estar relacionadas. Antes había un enfoque basado por producto, ¿no? Ahora lo que se quiere es que el enfoque esté basado en procesos. Es decir, nuestro laboratorio debería funcionar de esta manera y no de esta manera. ¿Cuál es la diferencia? En un laboratorio tenemos departamentos. Por ejemplo, tenemos el área que recepciona la muestra, digamos. Tenemos luego los analistas. Luego tenemos la parte de administración, digamos. ¿Ya?
Luego tenemos la parte de compras y ventas, vamos a suponer. Antes lo que se hacía era, por ejemplo, la parte de recepción cumplía los requisitos que tenía dentro de sus actividades. Inmediatamente, con cumplir esos requisitos o las funciones que tenía, el funcionario o el encargado de esta área no tenía ni conocimiento ni estaba comprometido con las demás áreas. La parte analítica hacía sus ensayos y posteriormente no tenía ningún compromiso con la unidad, con la actividad industrial o la actividad del trabajo. La parte administrativa de la misma manera y la parte de la alta gerencia también no estaba comprometida. Lo que se quería es que cada uno no esté por su lado, ¿no? Lo que se quería es que cada uno de ellos esté trabajando de manera, en vez de trabajar de una manera vertical, debía trabajarse de una manera horizontal. Es decir, que las barreras que tenían cada una de estas áreas sean eliminadas. ¿Para qué? Para que las metas principales de la organización tengan un solo fin y tengan la mejora de la gestión en la interfase de los procesos. Lo que se quiere es trabajar por procesos, es decir, los requisitos de los elementos sean correlacionados y cada uno de ellos establezca cuál es el fin común. El fin común es tener que el cliente esté satisfecho, ¿ya? Que los resultados sean eficaces y eficientes. En ese entendido, para llevar a cabo eso, todo tiene que estar comprometido en el laboratorio. Entonces, lo que se quiere es establecer que tanto los procesos operativos, estratégicos y de soporte estén relacionados cada uno de ellos. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos un laboratorio, entonces todo esté relacionado en relación a un proceso establecido. Para ello, nosotros necesitamos establecer algún tipo de mecanismo, algún tipo de sistema de gestión. Entonces, la manera de establecer este sistema de gestión es a través de algún tipo de... lo que nos pide la norma es que tengamos una estructura y un sistema de gestión. ¿A qué se refiere cuando tengamos nosotros dentro de los requisitos de la estructura? Tengamos una organización, establezcamos cuál es el organigrama del mismo. Nosotros como laboratorio debemos establecer y tener un manual de funciones, un manual de operaciones, los requisitos. Deberíamos tener nosotros principalmente documentación, deberíamos establecer un control de documentos, deberíamos establecer algún tipo de acción para realizar la revisión periódica de nuestros documentos. En ese entendido, nuestro laboratorio, primero, ¿qué requisitos debe cumplir? Debe ser una entidad legal. Es decir, debe cumplir con toda la documentación, debe tener su NID, debe tener su licencia de funcionamiento, etc. ¿Ya? Después debemos establecer que tener manual de funciones, manual de operaciones, esa documentación que describe las actividades que son competentes. Una organización debe estar detallada de esa manera. Lo que estamos haciendo es la parte estructural que debe tener un laboratorio, ¿ya? Eso es lo que estamos hablando ahorita. Posteriormente, la organización debe estar estructurada y gestionada de manera que salvaguarde su imparcialidad. ¿Qué significa eso? La organización, evidentemente, por ejemplo, el laboratorio clínico que trabaja nuestra colega Mariana, o el colega Diego, entonces dice que nuestra organización donde nosotros trabajemos debe cumplir siempre los requisitos de imparcialidad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si evidentemente, si ingresa la muestra, nosotros no debemos tener ningún tipo de favoritismo para favorecer al cliente, ¿ya? Puede que en la parte clínica no sé si ocurrirá eso, pero en la parte de ambiental sí ocurre eso, ¿no? Por ejemplo, ingresa una muestra y esta muestra, por ejemplo, es de unas aguas contaminadas. Entonces, el agua es contaminada y lo que se quiere es que a través de los resultados de esta muestra se establezca si el agua está contaminada o no está contaminada. Entonces, resulta que el analista es amigo, es compañero, es colega,
de nuestro cliente. Entonces, existe una relación entre nuestro cliente y nuestro analista. Entonces, posiblemente por ese tipo de relación existe algún tipo de favoritismo o cambio de algún tipo de resultados. El laboratorio dice que debe tener un procedimiento para salvaguardar la imparcialidad de los resultados que se obtiene en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, muchos laboratorios lo que te hacen hacer es, a través de un documento, te hacen firmar un documento de confidencialidad y de imparcialidad. ¿Ya? Te hacen firmar. O muchos lo que hacen es, en la muestra que ingresan normalmente, ya no etiquetan el nombre del cliente, lo que hacen es solamente con códigos. Entonces ya el analista no sabe a quién pertenece ese código o esa muestra. Entonces, dice que el laboratorio debe tener algún tipo de gestión para salvaguardar su imparcialidad del laboratorio. O resulta que tenemos una muestra y directamente el cliente es amigo del gerente general. El gerente general no tiene que tener o no debe ejercer ningún tipo de presión hacia el analista. ¿Para qué? Para que sea manipulado la información que se genere a través del resultado. Entonces, normalmente nosotros deberíamos establecer algún mecanismo para que no ocurra eso. Eso se refiere que hay que salvaguardar la imparcialidad. Además, nos indica que el laboratorio debe estar organizado y mantener su capacidad de ensayo. Dice que el laboratorio, para implementar las BPLs, debe tener siempre un mecanismo. ¿Para qué? Para que todas las actividades que realice siempre esté de acuerdo a los mecanismos de calidad que se requiere para el análisis del mismo. ¿Ya? Además, dice que un laboratorio debe contar con un gerente técnico que asuma la responsabilidad y asuma funciones en ausencia de algún analista o de algún cargo que pueda ser acéfalo, ¿no? Y también debe tener un laboratorio una descripción de los puestos de trabajo. Eso es muy importante. ¿Qué estamos haciendo en esta última parte, en esta última clase, para que un poquito me comprendan? Lo que estamos haciendo es que toda actividad, dice, que para tener un sistema de gestión, siempre debe tener como características o como algunas, debe estar estructurado para salvaguardar estos ítems que acabamos de hablar. ¿Ya? ¿Y qué habíamos de hablar? Hemos dicho que se debe salvaguardar la imparcialidad, se debe definir la responsabilidad a través de una estructura organizacional, se debe tener gerentes técnicos o responsables que asuman funciones en caso de ausencia, se debe hacer una descripción de los puestos de trabajo, etcétera. Debemos contar con todo ese tipo de información y documentación dentro de los requisitos relativos a la estructura de la organización. ¿Alguna consulta? Está todo claro, ¿no? Ya, sigamos. Para avanzar el tiempo y porque hoy día es nuestra última clase. También dice que nosotros, para tener un sistema de gestión, nosotros debemos tener o debemos hacer el control de los documentos, debemos contar con registros, debemos realizar auditorías internas, debemos tener un procedimiento para quejas y apelaciones, acciones correctivas, acciones preventivas, etc. Deberíamos establecer un formato, dice, para ellos, ¿no? ¿Para qué? Para nosotros deberíamos contar con tres sistemas de gestión para comprender las funciones que tenemos dentro de nuestra organización y para que el personal tenga un entendimiento fácil y de todas las actividades que se lleva en el laboratorio.
¿Ya? Entonces, el propósito y los beneficios de la documentación siempre es establecer una evidencia objetiva de los requisitos. En otras palabras, ¿qué hacemos? En los laboratorios siempre debemos contar con un procedimiento, dice, para todo debemos contar. Digamos, si hacemos algún tipo de ensayo, Mariana, ¿algún tipo de ensayo usted que realiza? A ver, ¿algún tipo de ensayo en su trabajo? Si se puede, sí, ingeniero, hacemos lo que es la química sanguínea. Seguimos unos pasos para realizar lo que es eso. ¿Y tiene un procedimiento establecido en su trabajo? Eh, Establecido, sí, porque manejamos diferentes reactivos y de acuerdo a los reactivos, es como lo usamos. Es decir, tiene usted un documento, digamos, evidentemente yo sé que ya con la experiencia misma del trabajo lo hacen de manera mecánica, ¿no? Pero tiene un documento donde, digamos, establezca paso a paso lo que tiene que hacer. Sí, hay documentos en los Es cuales decir, establecen. pero es Sí. el documento oficial de ustedes, no el procedimiento del equipo, digamos. Eh, es el documento en sí del laboratorio, cómo es el procedimiento de cada, de cada prueba. Cada ensayo, ¿no? Perfecto, gracias, Mariana. Entonces, ese documento que nos habla Mariana es el procedimiento del laboratorio. Nos dice que en un laboratorio deberíamos tener ese procedimiento y que ese procedimiento debería tener un formatito. Normalmente ese formato del procedimiento, ¿cuáles son las características? Primero, que deberíamos establecer cuándo se ha elaborado ese procedimiento, fecha de elaboración. Siguiente paso, ese documento debería establecerse cuál es la versión de ese documento. ¿Qué versión es? Puede haber modificaciones, ¿no? Puede ser versión 1, versión 2, N versión. Tercer paso, debería establecerse quién realizó ese procedimiento. Puede haber realizado el responsable técnico o el mismo técnico. Tiene que haber una persona responsable. Cuarto paso, alguien debería aprobar ese documento. Debería establecerse quién aprobó ese documento. ¿Qué fecha ha sido aprobado ese documento? Quinto paso, si ha habido modificaciones a ese procedimiento, debería establecerse cuándo se ha modificado y qué se ha modificado de ese documento. Todas estas características siempre deberían estar en este documento, independientemente del contenido. El contenido puede que tenga objetivo, objeto, puede que tenga el procedimiento, etcétera, ¿no? Pero siempre deberíamos contar con estos requisitos. Ahora, ¿para qué sirve esto? Sirve para controlar primeramente que el documento sea la versión actual. Nos dice que un sistema de gestión, todo el personal debería tener conocimiento de este documento. Este documento, ¿qué puede ser? Puede ser el procedimiento para el manejo del equipo, puede ser un procedimiento para hacer la limpieza del equipo, puede ser un procedimiento para hacer ¿qué? Para hacer el ensayo mismo, puede ser un procedimiento para hacer la calibración del equipo. Este procedimiento puede ser variado y para distintos tipos de uso. Y finalmente, debe establecer el laboratorio cuál va a ser el mecanismo para que todo el laboratorio conozca el mismo. ¿Ya? Entonces, eso nos dice este paso. Nos dice que nuestro sistema de gestión debería tener un control de documentos, un control de registros, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las bases. Además, también, ¿qué nos dice? Que, que periódicamente nosotros, el laboratorio, ¿no? El laboratorio o el personal del laboratorio
debería sufrir un proceso, o debería pasar por un proceso de auditoría interna. ¿Qué es esta auditoría interna? Es una evaluación de cómo el personal está trabajando, si cómo está trabajando con los resultados, si tiene toda la documentación necesaria. Entonces, dice que es bueno hacer auditorías internas una vez al año para evaluar al sistema de gestión del laboratorio. No se olviden que el sistema de gestión es un conjunto de actividades relacionadas que tienen un solo fin, que es la satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, deberíamos contar con ese tipo de sistema de gestión en nuestro laboratorio. Entonces, las formas de hacer sistemas de gestión en un laboratorio se tiene, por ejemplo, varias normas, digamos, se tiene varias biografías, pero lo importante es que el laboratorio defina bajo cuál metodología va a trabajar para establecer su sistema de gestión, ¿ya? Entonces, otro trabajo muy importante dice que una vez que ya tengamos los documentos, tenemos nuestros documentos, hemos elaborado un procedimiento para nuestras actividades cotidianas y diarias, nosotros también deberemos establecer un mecanismo para establecer dónde se va a disponer estos documentos. ¿Cada cuánto se va a hacer la revisión del mismo? ¿Cuál va a ser la metodología para ver la actualización del mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la metodología para... se había comentado que hay versiones, ¿no? Hay la versión 1, la versión 2. ¿Cuál es la metodología que vamos a seguir para establecer cuál es la última versión del laboratorio de este documento? ¿Qué es lo que pasa? Resulta que yo tengo un ensayo para hacer cualquier tipo en un laboratorio. Entonces tengo la versión 1. Pero evidentemente todo es perfectible. Entonces se comienza a trabajar y se comienza a hacer modificaciones para mejorar el resultado. Ya no es la versión 1, es la versión 2. Entonces se ha cambiado el procedimiento. Luego de unos años, evidentemente, se han hecho muchas mejoras y esas mejoras lo hemos palpado, lo hemos mejorado en un documento y ese documento va a ser la versión 3. Pero resulta que hay 2, 3 turnos en el laboratorio y el primer turno está manejando la versión 2 y el segundo turno está manejando la versión 3. Entonces, no hay el personal no tiene un procedimiento para establecer el control de los documentos. ¿Cómo nosotros podemos establecer un mecanismo para que todo el personal, tanto en el turno de 1, 2 o 3, puedan manejar la última versión existente? Nos dice que debe existir un control de los documentos, ¿ya? Para establecer que todo el personal trabaje con la última versión. ¿Qué se hace en los laboratorios? Cuando se tiene una versión caduca, se coloca un sello acá y se dice versión, se lo coloca con un sello rojo donde dice esta versión no es la última versión, o se dice documento, normalmente los sellos se lo coloca con un documento, con una palabra que dice versión pasada. Se la coloca con la versión pasada, se lo coloca. O algunos dicen, se lo coloca con un sello donde indica documento que no está, si mal no recuerdo, colocan versión pasada o documento, permítanme recordarme, es un documento fuera de uso, digamos, ¿no? Entonces, hay varios términos de forma de establecer que ese documento no está actualmente en la última versión. Además, es muy importante establecer que ese documento, un mecanismo para que solamente se tenga o esté manejando el personal autorizado. Entonces, deberíamos establecer un mecanismo
para repartir y que no sea que no esté en manos de personal no autorizado. No se olviden que a muchos laboratorios es el know-how, ¿no? de su proceso, ¿no? ¿Qué más nos dice un sistema? Que nosotros deberíamos tener un control de registros, es decir, cuando realizamos un ensayo, me imagino que el colega, la colega, cuando hace un ensayo, tiene un formulario donde registra todo, ¿no? Tiene el nombre del paciente, tiene acá el nombre del paciente, me imagino, y aquí tiene qué es lo que hace, los datos que ha registrado. En este caso, si digamos es algún tipo de ensayo de análisis clínico, me imagino el nombre del paciente, qué muestra ha sido tomada, la fecha de la muestra y finalmente el resultado del ensayo. Entonces la concentración o si se hace una comparación en base a algún tipo de parámetro, de algún tipo de norma, entonces se tiene este resultado. Este registro se denomina, primeramente, esta planilla en blanco se denomina formulario y cuando está llenada se denomina registro. Dice que nosotros deberíamos tener el control de los registros. Entonces, deberíamos tener un procedimiento para conservar los registros. Posiblemente el registro sea manual o sea a través de una plataforma virtual. Entonces, si es a través de una plataforma virtual, entonces está registrado en alguna computadora, ¿no? En un disco duro. Y si es físicamente, está almacenada en ¿qué se llama? En un archivador, en un folder, de manera física. Entonces dice que nosotros deberíamos tener el control. Si nosotros establecer si es que va a estar guardada en algún mecanismo electrónico, dice que deberíamos tener como precaución un backup que deberíamos realizar cada año de toda la información electrónica. ¿Por qué? Porque posiblemente entre algún tipo de virus, algún tipo de desperfección del equipo y resulta que se pierde toda la información. Y si es físicamente, nosotros deberíamos tener almacenado en un lugar seguro, que no exista humedad, etcétera, de tal manera que se conserve la información. También deberíamos tener algún tipo de procedimiento donde indique si es físico, cuánto tiempo va a estar almacenado el documento, si va a estar almacenado durante 5, 6, 7, 10 años. Entonces, una vez que pase ese tiempo, el responsable podría realizar la eliminación del mismo. Todo tiene que estar escrito, como les comento, ¿no? Un sistema de gestión tiene sus características de que todo lo que estamos hablando tiene que estar registrado. Entonces, todo tiene que tener un procedimiento. Procedimiento para almacenar los registros, procedimiento para eliminar los registros, de tal manera que nada quede suelto, nada quede a la imaginación del nuevo gerente, del nuevo personal técnico, todo esté escrito. Eso es lo que las características de un sistema de gestión. Además, que nosotros a través del control de los registros deberíamos establecer cuál es la disposición final, cómo se va a realizar el mantenimiento, cómo se va a hacer el almacenamiento, etcétera, y etcétera, ¿ya? Entonces, la pirámide de la calidad normalmente es a través de los registros como base que se tiene, los instructivos y los procedimientos. La diferencia entre un instructivo y un procedimiento es que el instructivo es establecer cómo se ejecutan los procedimientos. Es decir, el procedimiento es de manera general y el instructivo es de manera detallada. El procedimiento te dice, usted debería hacer la limpieza del equipo electrónico periódicamente y el instructivo te dirá cómo se tiene que hacer la limpieza. Entonces te va a decir, te va a indicar, entonces usted prepare una solución o trabaje con solución desengrasante o trabaje de esta manera, cómo tiene que hacer la limpieza. Entonces el instructivo te da los detalles del procedimiento.
todo eso está establecido en documentos. Por ejemplo, la ISO 1013 te dice de cómo se debería hacer efectivo los controles de la documentación de un sistema de gestión de la calidad. Además, se tiene dentro de estas características algunos conceptos que nos pueden servir para que nosotros manejemos todo nuestro sistema de la gestión, y muchos laboratorios tienen un manual de la calidad. Un manual de la calidad es un resumen de todas las acciones que tiene en el laboratorio para cumplir los requisitos para un sistema de gestión de la calidad. Ahora, hemos hablado que tiene que existir un procedimiento. Entonces, este procedimiento, este documento físico, tiene que tener una estructura. Entonces, primero que tiene que tener una identificación única. No puede haber dos procedimientos con las mismas características. Además, que tiene que tener ciertas características. Tiene que tener un título, un propósito, un alcance, responsabilidades, descripción de las actividades, los anexos, revisión, aprobación, modificación, intercambio, lo que les había comentado. Los formularios también tienen que seguir un tipo de características. Los formularios deben desarrollarse o deben mantenerse o establecer para registrar los datos que demuestren el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad, y los registros evidentemente son los formularios que se utilizan para el registro de estas características. Además, nos dice que nosotros deberíamos tener, si es que se puede, con un plan de calidad, donde establece los resultados de la planificación que tiene el laboratorio. Y independientemente de eso, también tenemos normas, documentos externos, como por ejemplo los catálogos, los certificados de calibración, los requisitos legales, las análisis de laboratorios externos, etcétera, y etcétera. Ahora, dice que nosotros también deberíamos manejar lo que son las copias no controladas, es decir, cuando nosotros tenemos un procedimiento y repartimos a un personal autorizado, tenemos que tener registrado a quién le estamos dando estos procedimientos. Entonces, evidentemente, puede que exista personal que no está autorizado para el manejo. Entonces, deberíamos controlar nuestras copias, nos dice acá. Ya deberíamos. Y todas estas consideraciones, todas estas características es principalmente para el manejo de la documentación del laboratorio. ¿Ya? Mil disculpas que estoy avanzando rápido, es que es cuestión de tiempo, ya tenemos media hora nomás para culminar toda esta clase. Además, que dentro de los componentes del documento tiene que haber un formato de carátula, tiene que haber un formato de contenido de cada documento, un formato de tipo de letra y tamaño, un formato de encabezado de pie de documento y un formato de redacción de los documentos. El documento, o sea, el procedimiento, ¿no? Estamos hablando, el procedimiento tiene que haber responsable de elaboración, forma de codificación, etcétera. Entonces, el documento tiene que tener ciertas características que sean propias del laboratorio. Normalmente los documentos o el procedimiento donde elaboramos, normalmente está dividido en en el logotipo de la empresa, el tipo de documento establecido, y se había comentado el número de página, el número de revisión y el código alfanumérico de la muestra. ¿Ya? Entonces, toda esa estructura viene en relación al tipo de formato que tiene que tener un procedimiento. ¿Ya? Entonces, y tiene que tener siglas de acuerdo a las características de cada uno de ellos. Puede haber un procedimiento de gestión, un procedimiento técnico, documento externo, formato de registro, etcétera, y el contenido mínimo que tiene que tener cada uno de ellos. Además, que tiene que establecerse, bueno, la auditoría hemos hablado, y muchas veces la auditoría es muy importante para establecer de cómo estamos trabajando internamente en el laboratorio. Además, nos dicen que evidentemente, posiblemente tengamos algún tipo de acción en el laboratorio que podamos haber realizado de manera incorrecta. Entonces,
muchas veces tenemos quejas del cliente. El cliente nos dice que no está conforme con el resultado que se ha obtenido o se ha emitido en el laboratorio. Entonces debemos tener un procedimiento para establecer de cómo identificar estas no conformidades de nuestros clientes, ¿no? Entonces debemos identificar a través de ciertos mecanismos. Estos mecanismos y estos procedimientos son varios, ¿no? Se tiene, por ejemplo, los 5 porqués, el diagrama de Ishikawa, la espina de pescado, se tiene unas formas de identificar cuál es el problema, por qué ha salido mal el resultado, o por qué está trabajando de manera inadecuada el analista. Entonces, estos procedimientos nos van a establecer, a encontrar la causa raíz del problema asociado a la no conformidad encontrada por algún tipo de procedimiento mal hecho en nuestro laboratorio. En ese entendido, se tienen varias acciones para corregir las mismas. Una de ellas, por ejemplo, ¿para qué sirve esto? Nos sirve principalmente para hacer una evaluación inmediata y hacer la corrección o la acción correctiva de la misma. Una de ellas es, por ejemplo, la técnica de los 5 porqués. Esa técnica de los 5 porqués principalmente es, es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, si el ensayo ha salido mal, ¿no? Entonces se le pregunta, ¿por qué ha salido mal, digamos, ¿no? Entonces se le pregunta al técnico y el técnico dice, bueno, porque la metodología no estaba clara en el procedimiento y es por eso que salió mal el ensayo. Luego se lo vuelve a preguntar, ¿y por qué salió mal la metodología? ¿Por qué está mal la metodología? Le van a decir, porque esa metodología no ha sido actualizada durante los últimos 10 años. Ya. Y ya es el segundo por qué. Luego se lo vuelve a preguntar, ¿y por qué no ha sido actualizada durante los 5 o 10 años? Porque el responsable técnico no se ha preocupado por actualizar y estamos siguiendo un procedimiento muy antiguo. ¿Y por qué están haciendo un procedimiento antiguo? Porque, porque no ha habido una capacitación con los nuevos equipos o no ha habido una actualización del laboratorio con los nuevos equipos. ¿Ya? Y luego, ¿por qué no ha habido una actualización? ¿Por qué? Porque no la alta gerencia o el responsable técnico o el dueño no ha hecho a pesar de que se le ha solicitado, no ha hecho el desembolso para la compra de equipos o para la capacitación o para la mejora. Entonces, esta técnica nos dice que los 3 o 5 porqués, lo principal es encontrar la causa raíz del problema, porque ha habido una no conformidad por el servicio que hemos tenido. También se establece cuáles son las posibles causas normalmente en los 5 porqués. Porque no hay una comunicación entre el personal, la información no llega a todos. No hay un control de la información que se requiere no se encuentra. No hay un seguimiento del mismo, no se verifican los resultados y sus tendencias. Falta de recursos, falta de herramientas, personal, material. No está claro las responsabilidades de cada uno del personal. No hay un control de documentos. No sabían que existe una versión nueva, por eso que el resultado haya salido erróneo. Entonces, existe una serie de posibles causas para establecer una no conformidad. No existe una planificación adecuada, no hay un personal competente que tenga los conocimientos y habilidades respectivas, no hay una concientización del personal en relación a la importancia y las consecuencias de sus resultados, no hay un entrenamiento periódico del personal para establecer la competencia del mismo. Entonces, dice que nosotros como sistema de gestión deberíamos establecer un mecanismo para que se pueda tener un procedimiento en relación a algún tipo de no conformidad, algún tipo de fallo que se haya encontrado en el resultado que hemos emitido hacia el cliente.
¿Cómo se identifica eso? Se identifica a través de la queja del mismo cliente, a través de algún tipo de sondeo, algún tipo de encuesta. Entonces, hay mecanismos para establecer que el cliente no está conforme con nuestro servicio. Ya, entonces lo importante es identificar, corregir y principalmente encontrar la causa raíz y que no se vuelva a repetir el mismo. Esas son acciones correctivas y acciones también preventivas que debemos ver. El sistema de gestión nos dice que debemos establecer este tipo de mecanismos. ¿Para qué? Para que nuestros resultados satisfagan los requisitos de nuestro cliente. Además, también nos establece que no solamente tendríamos que ver la parte estructural de los documentos, también deberíamos tener un procedimiento para la evaluación del personal, ¿ya? Entonces, muchas veces existen procedimientos para evaluar el mismo y debemos hacer la calificación en varios ámbitos al personal que se tiene en el laboratorio. Primero nos dice que deberíamos evaluar para hacer periódicamente varios ítems al personal. Deberíamos evaluar la educación. Cuando, digamos, nosotros contratamos a un personal nuevo, deberíamos evaluar su educación. ¿Qué significa evaluar la educación? Significa que ver cuáles sus estudios, ¿no? Sus estudios pregrado, posgrado, su nivel académico. Dice que nosotros para evaluar al recurso humano deberíamos tomar en cuenta primero la educación del mismo. Luego de eso deberíamos evaluar la formación, dice, ¿no? Es decir, el nivel de conocimientos requerido para el cargo. Es decir, evidentemente nosotros necesitamos un analista técnico, necesitamos un profesional, entonces cumple los requisitos mínimos en relación a la educación. Luego deberíamos evaluar la formación del mismo, es decir, si nosotros queremos un personal que maneje un equipo de absorción atómica, digamos, ¿no? Que maneje para el manejo de metales pesados, un equipo de absorción atómica, o un equipo de visible, o un equipo de un espectrofotómetro, o otro tipo de equipo. Entonces tenemos, independientemente de su educación, tenemos que ver si tienen la formación, los requisitos para manejar este tipo de equipo. Luego dice que deberíamos evaluar el conocimiento técnico. Si tiene experiencia, evidentemente aquí tiene una formación para manejar el equipo, pero luego también deberíamos evaluar si tiene la experiencia laboral para el cargo que es requerido. Luego de eso dice que deberíamos evaluar periódicamente las habilidades. ¿Qué significan las habilidades? Las que corresponden principalmente. Puede ser habilidades físicas, habilidades de relación interpersonal, habilidades de trabajo en equipo, etcétera, ¿no? De tal manera que se evalúe también de cómo, para que el trabajo sea siempre de manera conjunta y en equipo. Entonces, muchas veces, evidentemente, tenemos personal que tiene buena educación, buena formación, buena evaluación técnica, pero resulta que no habla con nadie, es una persona que no tiene una habilidad de trabajo en equipo. Entonces deberíamos encontrar ese tipo de, mm, eh, de evaluar en la competencia del personal. Ahora, cuando hacemos esta evaluación, primero, no es para despedir al personal, ¿no? Nos dice que estas evaluaciones deberíamos hacer periódicamente. La idea no es despedir al personal. La idea es con estas evaluaciones encontrar las debilidades del mismo y a través de cursos y a través de algún tipo de sistemática, tratar de que esas debilidades se conviertan en fortalezas de nuestro personal técnico. También, ¿quién nos dice? Que debemos evaluar también la experiencia, a los años de experiencia laboral requeridos para el cargo. Entonces, también debe tener unas funciones, o sea, qué funciones ha desarrollado en cargos similares. En toda esta evaluación dice que deberíamos evaluar periódicamente. ¿Para qué? Para que el personal siempre sea competente. Y si vemos que tiene algunas debilidades,
en el transcurso del año establecer algún tipo de programa para que estas debilidades se transformen en fortalezas. Resulta que con esta evaluación hemos encontrado que el personal, por ejemplo, el personal no tiene los conocimientos en relación a la parte de manejo de la parte ambiental, digamos. Entonces, se le hace cursos de lo que es de conocimiento para el manejo de los residuos sólidos, digamos, para el manejo adecuado de los residuos peligrosos. Resulta que el personal tiene bajo conocimiento en lo que es sistemas de gestión, entonces se tiene que hacer una programación para los cursos de cómo se tiene, de dar conocimiento de qué es un sistema de gestión, cómo hacer algún tipo de procedimiento, algún tipo de formulario, entonces se debería capacitar en esas áreas. Entonces, todos estos requisitos relativos a los recursos humanos principalmente es para encontrar las debilidades y volverlas en fortalezas y periódicamente mejorar la capacidad de nuestro personal y la competencia, no solamente en la parte de educación, sino en la parte de la evaluación técnica y en las habilidades que tiene el mismo. Después, otro de los requisitos de un sistema de gestión nos habla de que nuestro laboratorio debería siempre disponer o debería establecer que las condiciones en las que se trabaja cumplan, estén adecuados y nosotros como personal del mismo tengamos todos los equipos de protección personal necesarios para nuestro trabajo diario y cotidiano. Es decir, si nosotros necesitamos algún tipo de equipo de protección, por ejemplo, si necesitamos guantes látex, si necesitamos algún tipo de máscara, si necesitamos algún tipo de barbijo, algún tipo de guardapolvo en especial, el laboratorio o el dueño o el representante del laboratorio o la empresa misma debería proveernos periódicamente de este tipo de material. ¿Para qué? Para permitir que los trabajos estén de manera competente y segura. Además, independientemente de los EPPs, también el laboratorio debería contar con un procedimiento para que las instalaciones estén seguras, ¿ya? Entonces, para que las instalaciones y los equipos funcionen adecuadamente, deberíamos tener un programa de calibración, un programa de mantenimiento, disponer de procedimientos para ver los equipos defectuosos, etcétera, y etcétera, que lo habíamos visto en las primeras clases, ¿no? Entonces, esos son los requisitos relativos a los recursos que se tiene en el laboratorio. Y disponer de procedimientos también para evaluar y tomar decisiones en relativo a las quejas. Entonces, muchas veces les había comentado que nosotros, ¿cómo evaluamos nuestro trabajo? Nosotros mismos no nos vamos a poder evaluar. El analista no va a decir, yo estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, alguien nos tiene que evaluar. ¿Y quién es el ideal para evaluarnos? Nuestro cliente. Entonces, el cliente y nosotros tenemos que establecer un procedimiento para que nos evalúe o nos establezca y tomar un mecanismo para las quejas y verificar si estamos trabajando de manera adecuada. Entonces, ¿cuál es el mecanismo normalmente que hacen los laboratorios? Los laboratorios primero que tienen un buzón de quejas. Entonces dicen, este buzón de quejas siempre lo habilitamos y nos solicitamos al cliente que pueda a través de un formulario llenarlo e introducir este buzón de quejas. Entonces, pero muchas veces no funciona este buzón de quejas. ¿Por qué? Porque el cliente está apurado, no tiene tiempo para llenar el formulario y como nadie introduce su queja al buzón de quejas, cuando se hace la evaluación periódica, se asume que no hay quejas. Pero esto es una posición falsa, ¿no? Un diagnóstico falso de nuestro laboratorio. Entonces tenemos que buscar otro mecanismo para evaluar el trabajo que estamos realizando.
¿Qué hacen otros laboratorios? Lo que hacen los laboratorios es mandan un correo al cliente, un correo electrónico. Este correo electrónico lo que hace es darles un cuestionario, entonces este cuestionario inmediatamente llenado por el cliente y finalmente reenviado a la empresa para su evaluación. Otra forma de hacer la evaluación es a través de algún call center, donde a través de llamadas nos hacen, nos hacen preguntas para evaluar el servicio que le hemos prestado, si está de manera adecuada o inadecuada. ¿Todo esto para qué sirve? Es un feedback, es decir, es una retroalimentación para que veamos si el trabajo que estamos realizando ante un tipo de queja, sugerencia o reclamo, podamos mejorar nuestro servicio de nuestro laboratorio. No se olviden que el fin último de un laboratorio, de una actividad, es, vuelvo a repetir, satisfacer al cliente. El cliente, tenemos que satisfacer al cliente y dándole trabajos con precisión y exactitud dentro del laboratorio, ¿no? Entonces, esta es la forma o algunas de las formas que he podido ver en algunos laboratorios para establecer algún proceso, para evaluar, tomar y recibir algún tipo de sugerencia, reclamos o quejas de nuestro servicio. Y finalmente podemos establecer que, no finalmente, sino también deberíamos tener en cuenta que deberíamos evaluar los riesgos. Una vez habíamos hablado de los peligros y los riesgos. También hay riesgos en la organización. Debemos identificar los riesgos. ¿Qué significan esos riesgos? Por ejemplo, ante un corte de luz, ¿qué hacemos? ¿No? Hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo. El riesgo es que no lleguemos a terminar nuestro ensayo. Entonces, ¿cuál es el peligro? Corte de luz. Entonces, deberíamos evaluar cómo es las medidas de control para que no se materialice el riesgo. Entonces, nos dice que nosotros también deberíamos evaluar el riesgo, no solamente en la parte de peligros ocupacional, también en la parte organizacional, ¿no? Deberíamos tener una evaluación del riesgo. También nos hablan de la confidencialidad, que ya lo habíamos hablado, que nosotros deberíamos tener un procedimiento para establecer que, que la evaluación que se hace de nuestro servicio sea de manera confidencial, ¿no? Más antes habíamos hablado, perdón, de la imparcialidad, ahora de la confidencialidad, es decir, que los resultados que nosotros generemos no sean publicados a terceras personas. ¿Qué hacen los laboratorios? Inicialmente te hacen firmar un documento donde te dicen todas las actividades dentro del laboratorio son confidenciales, te hacen firmar. Y te dicen ahí, si usted o si se divulga un tipo de información, será sanción a un proceso civil o penal dependiendo de qué tipo de información usted haya divulgado. Entonces, las instituciones te hacen firmar un documento de confidencialidad para que no tengamos ningún tipo de reclamo o algún tipo de información que se haya generado, porque la información que se genera es propia del cliente. El cliente es el único que tiene que tener derecho a saber los resultados del servicio. A menos que la ley nos esté solicitando a través de un requerimiento fiscal, a través de un proceso judicial, podemos divulgar los resultados de nuestro laboratorio. Entonces, en pocas palabras y para no cansarlos muchísimo, nos dice que estos son los requisitos de las BPLs de la OCDE. Y dentro de los requisitos de las BPLs de la OCDE nos dice que tenemos que tener un sistema de gestión de la calidad que implica control de documentos, registros, personal, instalaciones, equipos, procesadores de datos, contratos, equipos, instrumentos. Todo lo que habíamos hablado es
la parte, uno de los requisitos de las BPLs que debemos tener como laboratorio. La parte 2, que lo hemos visto en el transcurso de los días, que dice que debemos tener procedimientos para el manejo de los reactivos, calibraciones, verificaciones, calificación de dispositivos, establecer la trazabilidad de las mediciones, lo hemos visto en la primera parte. También nos dice que debemos tener procedimientos para el ingreso de las muestras, hoja de trabajo analítico, validación de procesos analíticos. Ya hemos hablado qué es validación, hemos hablado qué es trazabilidad, hemos hablado qué es verificación de equipos, hemos hablado qué es calificación de equipos, hemos evaluado qué es evaluación de los resultados de los ensayos, qué son muestras retenidas, qué... Todo esto ya lo habíamos hablado la anterior semana. Entonces, esos son los requisitos de la parte técnica de las BPLs. Otros requisitos que le hemos hablado ayer y hoy día es en relación a la parte de seguridad. Entonces, todo lo que tenga que ver con la seguridad, salud ocupacional también es un requisito de las BPLs. En conclusión, los requisitos de las BPLs están divididas en cuatro partes principalmente. La parte del sistema de la gestión, es decir, la parte del documento, que es la primera parte. La parte de la documentación es lo que hemos hablado hoy día. La parte 2 y la parte 3, que viene asociada principalmente a todo lo que es dentro del laboratorio, como para que tengamos unos buenos resultados. Toda la parte de trazabilidad metrológica, validación, todo el ensayo tiene que estar controlado. Nos habla que tenemos que tener procedimientos para el mismo. Y la cuarta parte tiene que ver con la seguridad del laboratorio, es decir, con la parte de con plan de contingencias, evaluación de peligros, que tiene que ver con la salud ocupacional con la salud ocupacional. Entonces, toda esa parte nos dice que deberemos tener procedimientos. Al fin y al cabo, las BPLs, ¿qué son? Son requisitos que el laboratorio debe cumplir para trabajar de manera adecuada y establecer y dar una mayor confiabilidad para tener resultados exactos y precisos para satisfacer los requisitos de nuestro cliente y brindar un buen servicio. Bueno, estimados colegas, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Hasta ahí? Todo bien, doctor. Ingeniero, una consulta. Entonces, todo esto lo que nos habla también es para lo que es la habilitación de un laboratorio, se podría decir, ¿no? Los requisitos. Exacto. Es decir, los laboratorios funcionan y para que trabajen de manera adecuada un laboratorio, la norma nos dice, si tú quieres que tu laboratorio cumpla con las buenas prácticas del laboratorio, debería cumplir con todos estos requisitos. Es decir, mucha gente dice, buenas prácticas del laboratorio, o sea, no fumar, no comer, o sea, cosas bien elementales. No, las buenas prácticas del laboratorio, según la Organización Mundial de la Salud, según la OCDE, ¿no? Son que el laboratorio debe cumplir con todos estos requisitos. Y debe tener, y cuando, digamos, tú como laboratorio dices, yo cumplo, dices, ¿no? La OCDE, digo, cumple con todo esto, muy bien. Entonces, una forma de evaluar que cumples esto, yo digamos, a mí me contratan, digamos, para que te diga, bueno, a ver, verifique que ese laboratorio cumple con las BPLs. Vengo, te digo, bueno, Mariana, usted es la encargada del laboratorio, me indica que su laboratorio cumple con las BPLs. Por favor, quiero que me indique cómo realiza la trazabilidad de las mediciones de su laboratorio. Usted me dirá, bueno, yo tengo un procedimiento para verificar la trazabilidad de mi laboratorio, yo utilizo material de referencia certificado, yo lo que hago, participo en ensayos de aptitud, etc. Ah, perfecto. Muéstreme su procedimiento, muéstreme los documentos que usted ha participado, muéstreme sus planillas de registro, le muestro.
A ver, usted me dice que evalúa su personal. Muéstrame cuál es el procedimiento para evaluar su personal. Bueno, aquí tengo un procedimiento. Yo evalúo la educación, la habilidad, la destreza, la capacidad técnica. Perfecto. Veo que tiene un procedimiento, sí. Muéstrame entonces el FAI de la persona. Muéstrame su FAI, por ejemplo. Ven su FAI. Ya, muéstrame cuándo ha sido la última evaluación. Aquí tiene, le hemos evaluado, hemos tomado examen, ha participado en capacitación, aquí está su certificado, aquí están sus exámenes, aquí está el formulario, cómo lo hemos evaluado, aquí está su currículum, perfecto, cumple con este requisito. ¿Qué más? En seguridad, me dice que, ¿cómo usted evalúa la seguridad de su personal? Hemos hecho una matriz de identificación de peligros, hemos hecho un control de riesgos, hemos encontrado que el riesgo mayor es este, entonces una forma de minimizar, hemos hecho tales acciones. Perfecto. Entonces, todo esto se evalúa, ¿no? Usted dice que tiene un sistema de gestión de la calidad. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? No, lo que tenemos nosotros, trabajamos, tenemos un organigrama, tenemos un manual de funciones, hacemos auditorías internas, todo eso hacemos. Perfecto. Entonces, evidentemente, su laboratorio cumple con todos los requisitos y está implementando las BPLs de acuerdo a la OMS o a la OCDE. Entonces, en muchos países te certifican, te dan un certificado. Te dicen, sí, evidentemente, aquí este laboratorio cumple con las BPLs. Ya, ingeniero, gracias por la aclaración. Muy bien. Ahora, independientemente de eso, otros laboratorios se acreditan con la norma 17.025, que es la norma para acreditar laboratorios. En Bolivia se acreditan laboratorios con la norma 17.025. También hay la norma 15.189 para acreditar laboratorios clínicos. No sé si su laboratorio está acreditado con esa norma, ¿no? Entonces, antes de acreditar, muchos laboratorios lo que hacen es implementar las BPLs en su laboratorio. Y luego de eso ya acreditan de manera fácil. Más o menos así se trabaja en un sistema de gestión en laboratorios clínicos, en laboratorios de ensayo, en laboratorios de calibración. Entonces, esa es la manera adecuada de acuerdo a las características internacionales para trabajar en relación a que los laboratorios trabajen de acuerdo a norma establecida, ¿no? ¿Alguna consulta más, colegas? Bueno, colegas, si no hay consultas, hemos tratado de abarcar en estas 4 clases todo lo que tiene que ver con las BPLs. Bueno, hay material que les he podido, a través del encargado de la administración, imagino que les he hecho llegar. Y también creo que les van a pasar también los videos, no estoy seguro de eso, de las clases grabadas, pero siempre estamos dispuestos a colaborarles. Yo soy el ingeniero James Oscar Pazahuanca, este es mi celular, este es mi correo electrónico. Entonces, ante cualquier consulta siempre estamos dispuestos a colaborarles y en la medida de mi tiempo les estaré respondiendo si tienen alguna consulta.